La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Y se inventan otra cosa. Si llegaran a inventar que si un golpe de Estado, que si un actos terroristas de gente experta de alguna parte muy lejana del mundo en colocar bombas, carrobombas, etcétera, si inventan algo, yo pido que todos estemos preparados porque la respuesta tiene que ser radical, a fondo, con el espíritu aquel de Cristo cuando dijo: ¡ay de ustedes, los que ríen, porque lloraréis! Eso lo dijo Cristo en el Sermón de la Montaña. Y dijo un día: he venido a traeros un látigo, para que giman los culpables. Créanme que lo haríamos así. Sería una respuesta a fondo y radicalizaríamos al extremo esta revolución. Generales y almirantes, prepárense para eso. Soldados, pueblo, prepárense para eso. Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire. Está también en elaradoyelmar.blogspot.com. Está quizás en Aporrea. Y en Twitter en @ungrano-de-maíz y en @elaradoyelmar. Y el 0416-626-3300 sigue vivo y recibiendo mensajes de Karen, de Alejandra. Más adelante leemos algunos relacionados con la victoria aplastante de Bashar al-Assad en Siria. Antes algo sobre Aporrea. Está colgado allí esta semana el programa sobre el magnicidio del comandante Chávez. Tiene miles de visitas y eso nos alegra, que algo que venimos denunciando, que la actitud de la dirigencia, ¿no?, errática ante el asesinato de Chávez, confirmar que no tenga interés en los usuarios, en los oyentes y demás, sería dramático. Eso explica lo contrario, me imagino, ¿no?, que hay un interés por saber qué pasó con el comandante. Mira, quería decir algo sobre las elecciones de Siria, muy cortito. Más allá de todos los análisis geopolíticos internacionales que se pueden hacer, son una gran lección para nosotros, para Venezuela. Siria viene siendo asediada con mercenarios, una guerra bestial, devastada, al estilo del asedio que terminó con la vida con la Revolución Verde en Libia y la vida de Muammar Gaddafi. Y el gobierno sirio salió a enfrentar esa conspiración internacional con el pueblo y con el ejército, patriotas, ambos. Y después de 3 años de guerra y de devastación, ganó con el 90% de los votos, sí, y votó cerca del 75% de la población. 11 millones de 15, sí. Impresionante y una gran lección para nosotros. Hay que avanzar. Ante la amenaza hay que avanzar, la única manera. Si retrocedes, el pueblo no te apoya. Pero fíjate, ¿qué imaginaría la derecha, Estados Unidos y tal? No, ese señor está raspado con esa guerra ahí, ¿verdad? Claro. Y le obtiene esa respuesta. Pero entonces yo lo relaciono con lo que pasó en San Cristóbal y San Diego. Uh-huh. Se esperaba una respuesta y obtuvimos otra, pero de signo contrario. Sí. Igual de contundente, pero de signo contrario. Exacto. Entonces, abandonar los principios, abandonar el camino correcto, ¿verdad? Como dice Fidel, hacer lo que hay que hacer, abandonar eso, no da dividendo. Sí. El pragmatismo y la tracalería y el efectismo y el oportunismo no da resultado cuando la política es una confrontación entre dos sistemas. Cuando es verdadera. Da resultado cuando es dentro del mismo sistema, el pacto de punto fijo, uh-huh, Serruchal, la cuestión de Luis Herrera, esas triquiñuelas. Cuando hay cambios en la superficie, ¿no? Triquiñuelas de Congreso. Por ahí se quejaban de que los delegados al Congreso están siendo comprados y vendidos y le ofrecen cosas y tal. Esa política burguesa, vamos a decir así, uh-huh, no da resultado cuando se trata de una revolución.
Y del programa de ayer que hicimos con la participación de obreros petroleros, a Argenis en particular, un mensaje lleno de mucha esperanza. Dice: muy bueno el programa de hoy, oír al trabajador Argenis Olivares, y así como a muchos, es que se sabe que Chávez no aró en el mar. Antes de arrancar con el texto, Saturno quiere decir algo sobre Siria. Bueno, que tú no puedes sacrificar la estrategia por la táctica. En Siria están en guerra, tienen claro su objetivo estratégico, que es la defensa del gobierno de Bashar al-Assad y del pueblo sirio. Van a las elecciones convencidos de la justeza de sus acciones. Por lo tanto, tú en el caso nuestro, ahí hay una contradicción. Si tú no tienes clara la estrategia que la definió el comandante Chávez, que es el socialismo, eso confunde a las masas y no le da razones sagradas para pelear. Ahora sí vamos a meternos de lleno en el texto rojo de hoy, texto que hemos intitulado El convicto y confeso planificador del magnicidio. El gobierno venezolano denuncia un plan de magnicidio que será investigado hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, dicen. El hecho merece reflexión. Veamos. La oligarquía externa, toda, desestima la denuncia, hace de ella motivo de burla, de chiste, ataca al gobierno. La oposición democrática, con la que sueñan muchos en el gobierno, no aparece por ninguna parte. Es que no existe. Demostrado está. No asomó ante los muchos intentos de magnicidio contra el comandante Chávez y no salió frente a su asesinato. Esta posición obstinada, unánime de la oligarquía, demuestra claramente que la revolución no comprende el cuadro político, que su visión de la realidad no funciona. Hay de fondo un problema, que es el método de análisis errado de la revolución. No relaciona. Para ellos reunirse con Mendoza y reunirse en la mesa y decir con descaro: no, lo económico va muy bien, vamos trabajando para la práctica, la alianza con la burguesía va muy bien, no tiene relación con el magnicidio. Es decir, el magnicidio lo hace unos locos que les pegó eso por, ¿me entiendes? Una puntada. Que la burguesía desconoce. No, y unos locos dijeron: bueno, vamos a asesinar al presidente hoy. No tiene nada que ver con la relación económica, con la pérdida de vigor de la revolución. Esa falta de relacionar, que es una falta de método de análisis, los lleva a quedarse sentados en la mesa esperando que lleguen los políticos, sí, o a decir que el diálogo político es sustituido por el diálogo no se sabe con quién. Sí. ¿Entienden cómo es? Pero vos fíjate que es la falla ideológica que siempre denunciamos, porque lo mismo dicen respecto de Estados Unidos. Aparentemente Obama no tiene nada que ver ni con el magnicidio ni con los planes de magnicidio actuales, sino que son unos loquitos que están en Miami que quieren arrastrar a Obama hacia el fascismo. Pero ahí viene otra cosa, que es el querer forzar a la realidad a que se acomode a tus deseos. Exactamente. Ellos desean una oposición democrática que no existe y desean que Estados Unidos tenga ya unas palomas y unos halcones y que Obama sea buena gente y tal. Ese es otro error de método, de pensar que lo deseado, lo imaginado y lo sentido es igual a la realidad. Es que nosotros mecánicamente tratamos de buscar diferenciar a la oposición en dos bandos: el bando bueno y el bando malo, el bando radical ultrafascista y el bando con el cual podemos hacer pactos supuestamente democráticos. No vale, los dos bandos representan un sistema capitalista, representan intereses permanentemente confrontados con los intereses de los humildes, del socialismo. Listo. Ajá. Continúo. El gobierno permanece sentado en una mesa, esperando que llegue una burguesía democrática que solo vive en su fantasía. Espera una burguesía que se comporta solo de acuerdo a sus intereses. Primero, una cosa, que la democracia, mientras haya lucha de clases y las clases en pugna, no es una realidad. No existe esa tal democracia, que hay un forcejeo por el poder. Y la patria de los capitalistas y de los burgueses es el dinero. Claro. Es lo que lo lucre. O sea, que eso de aquí no les importa absolutamente nada asesinar a un presidente si sus intereses están en peligro. Claro. Si lucro, Dios me ama. Dios, sí, exacto. Sí. No, pero fíjate, el problema es que el capitalismo es una gran operación de robo. Es un robo donde
un grupo pequeño se apodera de la riqueza que pertenece a todos. Prestidigitación. Ajá. Ahora, sobre ese robo se monta un tarantín legal y cultural. Estructura, una arquitectura. Sí, una arquitectura para justificarlo y ocultarlo. Entonces, los pendejos creen que el tarantín, que es el espejismo para ocultar aquello, es el meollo de la realidad. Y empiezan a pelear ahí, todo el mundo contento. Tú puedes poner preso a Leopoldo, a María Corina, no sé quién y tal, y machacarlos y no soltar Simonovi y tal, y el capitalismo está contento. Y es más, lo declaramos nosotros mismos, las mesas van muy bien. Y más adelante, si no cumples, si no le eres beneficioso en el gobierno, te tumban. Eso es sencillo. Lo mismo pasa con los controles. Todos los días vemos como una cosa que ya no le importa a nadie, o sea, como efecto mediático, porque pasa muy seguido. Todos los días vemos a alguien que especuló, o alguien que subió los precios, o una multa que le aplicaron a alguien. Eso no se va a acabar, eso va a ocurrir siempre. Estoy hablando de del control de precios justos que están queriendo imponer desde el gobierno. Claro, pero además lo de los precios justos es una falacia, es una mentira. No hay precio justo en el capitalismo. No hay precio justo en el capitalismo. Eso no debía de haber ni precio. Ni precio ni justicia. No es ni precio ni es justicia, es el robo. ¿De dónde viene esa mercancía? De la explotación de obreros. De la explotación o del robo, eso hay que decirlo en estos países, de la apropiación de los dólares. Claro. Entonces, nosotros cuidando las 4 lochas de la harina pan y del desodorante y de la otra cosa y tal, y no sacamos la lista de Cadivi, porque aquí la plusvalía hay que buscarla ya en Cadivi, en los dólares, que se los están llevando. Se lo están robando, ese es el precio justo. Ahí es que está la justeza o la justicia. Ajá. La justicia me sonó medio italiano. El magnicidio es un hecho político, y si entendemos la política como la lucha por dirigir la sociedad de acuerdo a los intereses de una determinada clase social, nos damos cuenta de que el magnicidio es la expresión política de los intereses de una clase que pugna por dirigir, y no de la maluqueza de 2 o 3 personajes siniestros. Claro, pero es que tú no puedes en primera instancia reducir eso a lo personal, como no puedes reducir a lo personal la ineficacia del gobierno. La ineficacia del gobierno, entonces llegan y dicen, este ministro es malo, sácalo, mete a otro. No, tienen que ir a ver si el basamento ideológico está dando resultados. Primero tienen que cuestionar la ideología y el método que están usando. Un dato muy concreto de la realidad sobre esto que planteas, Toby, con la salida de la muchacha Tarazón. Luego de Tarazón nombraron a Dante Rivas al frente de ese organismo. En su primera declaración dijo que él estaba convencido de que iba a llegar a un acuerdo de precios justos con los empresarios. O sea, cambiaron las personas, pero no cambió la ideología. Pero fíjate, una vez recuerdo yo... Seguimos creyendo de que se puede llegar a un acuerdo con la burguesía, que la revolución, el socialismo y el capitalismo pueden encontrar. Una vez recuerdo yo que el gobierno de Chávez, del comandante Chávez, hubo una época en que decían los ministros para la calle a investigar y a ver qué es lo que está pasando y a patear el barrio y tal. Entonces nosotros decíamos que no, que eso es una falla de organización. Sí. El ministro no tiene por qué andar en eso por ahí. Inclusive los programas salían a la calle y eran los días del gobierno de calle, no, aquello se llamaba el gabinete móvil y el parlamentarismo de calle. Eran errores ideológicos, teóricos. Lo correcto es tener una organización. Por cierto, a uno de esos ministros anda por ahí ahora echándole paja a uno, nosotros lo defendimos porque lo atacaron. Atacaron a la persona porque no sabía que una vaca en Barina estaba produciendo 2 botellas de leche, una cosa así. Entonces nosotros dijimos, no es el problema de la persona, es un problema del método y de la teoría. Y eso se aplica dentro de nosotros y se aplica hacia afuera. No vamos a decir el nombre del ministro, pero la columna se llamaba Jagua. Ahora bien, colocado el problema en su justa dimensión, debemos preguntarnos cuáles son los proyectos de hegemonía que batallan en la política venezolana y cómo lo hacen, cuáles son sus armas. La revolución es un feroz choque entre 2 visiones del mundo, entre 2 proyectos de organización social. El sistema burgués, enfrentado a lo nuevo,
al socialismo que agrupa los sueños de redención de los humildes, de los pobres. Cuando es pacífica, como la revolución chavista, el enfrentamiento entre estas dos visiones se escenifica durante un tiempo en un territorio bajo legalidad difusa, aparente, transitoria, peligrosa, agrego yo. No. Peligrosa para la revolución. Había que agregar hipócrita. Porque es terreno enemigo. Es más terreno enemigo, pero había que decir hipócrita. Es un terreno, fíjate tú, legal, una legalidad donde está presente la legalidad burguesa y la legalidad revolucionaria en pugna. Así como está presente pugnando en lo económico y en lo social, está presente en lo legal. Entonces tú tienes que entender que en esa etapa de transición surgen los monstruos también. Surgen los monstruos ahí a Gramsci y tal, pero lo que había que hacer es cuál es el papel de la revolución en esa etapa transitoria, hipócrita y difusa. Es acumular fuerza ideológica y fuerza de espiritual, conciencia fuerza espiritual. moral también. Por eso es la lucha de nosotros que agarramos y por 4 lochas perdemos conciencia. Cuando ayudamos al capitalismo estamos perdiendo conciencia y estamos siendo derrotados en la etapa de transición, porque la etapa de transición no es algo donde cabe todo. La etapa de transición es ir hacia una parte, hacia un objetivo. Claro. Y con la acumulación de fuerza de en la conciencia, tú vas superando los otros obstáculos desde el punto de vista cultural, económico, científico, porque vas poniendo esa conciencia al servicio del ser humano. Y le añado yo lo que dice Saturno, te preparas para el momento del desenlace. Y el desenlace, por ejemplo, en abril, ¿quién nos salvó a nosotros? No nos salvó DACA, ni nos salvó lo que dimos, ni las becas, ni nada, nos salvó la conciencia que había ahí. Ni ningún decreto. Ni nada, por eso es que se decía, ni precio justo, ni nada, nos salvó la conciencia, ni las alianzas con las empresas petroleras, claro. Nos salvó la conciencia que se desprendía del discurso de Chávez. Sí. Acuérdate que aquel embajador Maisto, sí. decía, no se preocupen por lo que dice, cometió ese error, si en lo que dice era que estaba concientizando. Sí. Bueno, dele. Y el desenlace llegó con su asesinato, con el asesinato de Chávez. Claro, y cuando hacen el desenlace, por no haber acumulado suficiente, estamos enredados y no sabemos ir a la otra etapa. La legalidad burguesa permanece agazapada y la legalidad revolucionaria permanece arrinconada, desconocida. Las dos intentan acumular fuerza y debilitar al contrario. Cuando la burguesía considera que es suficientemente vigorosa, se sale de la legalidad aparente y aplica su verdadera legalidad. Pero ahí entra lo que dice Chávez en el micro, ¿verdad? Que lo entendió. Chávez dice, si me matan, si pasa algo conmigo, profundizar la revolución. Llevarla al extremo, dice Chávez. Llevarla al extremo. ¿Qué significa llevarla al extremo? Acabar con la etapa de la legalidad temporal, saltarla e ir a la legalidad revolucionaria. Es decir, el bien de la revolución está por encima de cualquier ley. Esa es la ley máxima. Eso es lo que había que aplicar en esos momentos de desenlace. Entonces lo superamos y dejamos que se replegaran a la legalidad transitoria. A que se fortaleciera. Y quedaron intactas sus empresas, quedaron intactos sus valores y su ética para volver a un combate. Pero no, y quedaron intactos los actores del desenlace, los actores del desenlace y los autores del crimen, y el crimen ni se sabe, entonces diálogo, quedó eso como que si Chávez murió lo mandó Diosito. Incluso dicen que nosotros lo matábamos porque lo hicimos trabajar tanto y no lo dejamos descansar. Claro. La revolución, asombrosamente, tiene más ilusiones, respeta más la legalidad aparente, transitoria, que la misma burguesía la considera una especie de fetiche. En ese respeto, en ese falso Dios, funda su permanencia. Es decir, está inerme, no acumula fuerza. Al contrario, la pierde en su ambigüedad. Está condenada al fracaso. La burguesía, tarde o temprano, saldrá de su guarimba democrática y la derrotará.
y nos derrotará. No, yo quería comentar allí que, en ese párrafo, que el principal enemigo que tiene el socialismo es el individuo. Uno es hijo del capitalismo y lleva esos valores intactos. Entonces, a la hora de tomar una decisión, piensas de manera burguesa. Y en todas las clases sociales. Sí. La lucha de la revolución contra la burguesía se limita a hacer que cumpla las aparentes leyes. De ese cumplimiento depende que no la tumben. La revolución, paradójicamente, se transforma en la principal defensora del sistema burgués. Paradójicamente. Se entrega inerme al capitalismo. Se entrega inerme porque no da el salto hacia la legalidad revolucionaria. Ahora, ¿teniendo con qué? Teniendo a Chávez. Sí, no da el salto, porque es la pequeña burguesía hegemónica ahí que diagnostica y habla mal del capitalismo, pero no lo quiere superar. Es aquella tercera vía. No hay condiciones, dice. Claro, que también cree que no es viable el plan de la patria. Y asesinado Chávez se soltaron los demonios aquí adentro. ¿Entiendes? Entonces no da el salto. Al no dar el salto, regresa la situación al pacto de punto fijo, a la democracia burguesa. Y ese regreso generalmente debe ser con el fascismo que acabe con las pretensiones populares. Eso sí lo tiene claro la burguesía. Y la supuesta defensa... No hay cuento, ellos sí saben. Ellos tienen claro que, como siempre dice Saturno, si sus intereses están en peligro, se valen de cualquier cosa. Todo es lícito. Desde la bomba atómica hasta el asesinato de sus líderes, hasta el asesinato de comunidades completas. O el autoasesinato, como las torres. Ajá. Ahora, la única manera de superar esa etapa es a través fundamentalmente el estudio y llevarlo a la realidad, aplicarlo a la realidad, y siempre la autocrítica y el análisis, el rigor en la planificación, porque de lo contrario terminará enredado en la maraña del sistema capitalista. Yo estoy de acuerdo con eso, pero el fondo de todo es tener coraje de romper. Eso es necesita mucho coraje. Convicción también. Convicción, pero coraje. Equivocarse para la izquierda, romper, fracturar. Eso es muy difícil, eso es como tirarse a un abismo y de golpe entender que volaste. Es como un pájaro abandonar el nido, que llega y se lanza el pajarito, el pichoncito, al principio se lanza, descubre que voló. Esa sorpresa, esa es la revolución. Se le pasa el miedo. No puede hacer una revolución con red de seguridad y espera que voy poco a poco, sea reformismo barato. Y la red de seguridad es la legalidad burguesa con la que todavía cargamos. Es la legalidad. Es la legalidad. Entonces hay que romper. Como ellos van a romper de un solo coñazo, y pues ya la han palabra roto, aquí pues. cabe, Sí. como hicieron en abril. Derogado esto, salimos de los papá, pasan su lista. Sí. Van a tener que Entonces, comer los cables y la listo, alfombra. Mira, y en la supuesta defensa que hace la revolución, como sigue en el párrafo aquí, lo que hace es personalizar, o sea, confundir más a la masa. No, y no dar la pelea. Ayer hablaste vos, decías el reformismo distractor, y creo que las distracciones la que nos está llevando el reformismo, que no quiere pelear, que no quiere enfrentar el demonio, el diablo capitalista, como le decía Chávez, y se queda en la superficie, lo que hace es permitir que esa legalidad burguesa nos siga debilitando. Y la burguesía, que es sabia, que tiene años, que tiene experiencia, Es además, sabia y paciente. claro, tiene años dominando, años de dominación, sabe que tarde o temprano, por eso Estados Unidos pide el diálogo. Estados Unidos está diciendo, vayan al diálogo, porque el diálogo los debilita, los termina derrumbando, los termina implosionando. Y vale más que un portaaviones y menos gasto. Claro. Sí. Claro, pero ahí iría una cosa. ¿Por qué la revolución personaliza el ataque en María Corina y el otro y Diego Arria y tal, y no va al fondo del asunto? Porque hay un entrenamiento de llevar las cosas a lo personal, viene a lo personal, no argumentar la lucha de clase ni el problema del funcionamiento de la sociedad, sino que es maluquesa de los actores. Las novelas, por ejemplo, ¿verdad? Las películas, las músicas, todo eso personaliza para ocultar lo que hablábamos ahora a poco, el gran robo del capitalismo. Entonces tiene que decir, y el papel de la revolución es concientizar ese robo, la ideología que de ahí se desprende y la fantasía que de ahí se desprende. Y no lo hacen porque están atrapados
y atrapados sin darse cuenta en las novelas, todo ese poco de cosas, de valores que nos hacen O sea, aquí. el camuflaje del robo material y el robo de las almas, creo que era Kissinger el que decía que el gran éxito del capitalismo era la propaganda. Claro, es así. Me estás cortando, Saturno. Queda un párrafo. Es así. Mientras exista la esperanza socialista, habrá intentos de magnicidios. Y mientras la revolución no ataque, más allá de la ocasional retórica, al sistema capitalista convicto y confeso autor de todos los ataques, estará condenada. Su fin será solo cuestión de tiempo. El que debe caer es el capitalismo, el principal magnicida. Ya. Nos fuimos. Esto se terminó, ya se acabó. ¿No va a leer mensaje? No, ya los referí. Los referiste. Bueno, nos vamos entonces. Pero le damos las gracias a Alejandra, a Karen, al 2276 que mandan sus mensajes oportunos. Y a muchísimos mensajes que están llegando a Twitter. Voy a hacer una recopilación y los voy a leer. Muchos son estructurales, así que se pueden leer en cualquier momento. Y también hay ataques que también los podemos leer y discutirlos. Le haré Contraloría Revolucionaria mañana, si no lo hace. Muy bien, hasta mañana. Nos vamos en esto que hemos intitulado Horror a la oligarquía. La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Claridad.